verdad, esas evaluaciones, como usted bien decía, y coincido plenamente con usted, se van a hacer en el inicio de ese curso. Fue lo que me dijo, si mal no recuerdo, la viceministra o la encargada de ese tema, que le preguntaba por ello. Pero como bien usted plantea, coincidimos en que quizás lo lógico hubiese sido haberlo hecho al final del curso, como se planteó, sin ponerle ABC ni 70, 80, 90 o 100. No, es para ver lo cualitativo, ver en qué quedaron los niños, con qué quedaron. Yo escuchaba una historia y me parece importante decirla, profesor, porque se hablaba del tema de la deserción escolar, de los niños que habían, etcétera, etcétera. Y resulta que en el caso nuestro, de República Dominicana, se dio algo muy particular. Niños que estaban en colegios privados, por ejemplo, los padres decidieron no seguir pagando los colegios privados y acogerse a las clases virtuales que daban las escuelas públicas. ¿Qué pasó? Para el registro del colegio privado es una deserción. Pero el niño estaba en clase, en casa, recibiendo las clases. Quizás no fue a la escuela a inscribirse o el papá no le inscribió, aunque él iba y se encontraba con el profesor de su amiguito que sí iba a la escuela y recibía la docencia, que en esencia no perdió su curso escolar y se quedó ya en el sistema público. No, lo mismo que las contrataciones privadas. El papá que decidió sacarlo del curso y contratar un profesor particular que le fuese a dar clase a sus 2 hijos a la casa. También. Totalmente. A mí me preocupa justamente mucho más que los aprendizajes, porque este es un año en que todo el mundo aprendió menos. Aún los países con mayores fortalezas tecnológicas y sistemas educativos robustos, por lo cual no es descabellado pensar que en la República Dominicana el sistema se comportó más o menos igual que el resto del mundo. A mí me preocupa, sí, en Educa nos preocupa más el número de estudiantes que puedan no volver a reconectarse con su trayectoria educativa. Todo eso que ustedes dicen es cierto, por eso nosotros nunca hablamos de 200.000 o de 100.000 desertores. Sí, nosotros hemos hablado de una probabilidad mayor de deserción que siempre se termina concretando en el año siguiente cuando se matriculan los estudiantes. Ahora, en septiembre, cuando sepamos la contabilidad de la cantidad de estudiantes matriculados en el mes de septiembre en el sistema público y privado, vamos a saber específicamente cuántos estudiantes se perdieron. En las estimaciones que nosotros teníamos, estaban duplicando las deserciones naturales previo a la pandemia. Estamos llegando a un estimado de 100.000 estudiantes cuando anualmente esto, que es alto igual, que es alto, que son 50.000 estudiantes. En términos relativos es bajo, es el 5% de la matrícula. Pero sí, cuando uno le pone nombre y cara a esos números, es terrible. Son 100.000 niños, 100.000 niñas que interrumpen su proceso educativo, Miralba. Por eso es algo que nosotros desde Educa estamos llamando, incluso con el apoyo de los medios de comunicación, a que las comunidades, las familias, procuren que esto no se confirme, que esos 100.000 estudiantes que, como tú dices, tal vez estaban en un proceso de interrupción por temor incluso a asistir a una escuela o matricularse, bueno, ahora cuando la situación se está regularizando, vuelvan a continuar con el proceso educativo. El aprendizaje obviamente es un debe, no es un debe de la pandemia en República Dominicana, es un debe ya sistémico que se necesita cambiar haciendo las cosas de manera distinta y poder crear mecanismos de innovación para que lo que ocurra en el aula sean procesos diferentes. Los niños hay que partir de la base de que tienen todo el talento para aprender lo que el currículo plantea. Si el niño no está aprendiendo, no es responsabilidad de él, es responsabilidad del sistema, de todos los que trabajamos en esto, que tenemos que facilitar el proceso para que ellos puedan aprender. Desgraciadamente, por los volúmenes que hoy tiene y exhibe de efectividad el sistema educativo dominicano, yo digo algo polémico, pero es desgraciadamente cierto, que los estudiantes dominicanos del sistema educativo público y privado a veces parecen estar aprendiendo a pesar del sistema educativo y no gracias al sistema educativo. Es verdad. Mire, por último, ¿qué recomendación ha dado Educa
¿Qué ha escuchado Educa de parte del Ministerio de Educación y qué le han dicho al Ministerio de Educación ustedes respecto al protocolo para el regreso presencial a clases? Es un tema, le pregunto porque es un tema que ha sido debate, por ejemplo, en Estados Unidos. Hoy mismo en la Florida hay diferentes condados que se oponen a una disposición del gobernador de que los niños, por ejemplo, vayan todos con mascarilla. Otros dicen que no deben ir con mascarilla. Y así es el debate en la Florida hoy en día en la Florida. ¿Qué se ha planteado desde el punto de vista de protocolo en las escuelas? Por ejemplo, habrá un área para niños que lleguen con ciertos síntomas, se les tomará la temperatura a todos cuando van a entrar al aula, deben ir con mascarilla, no deben ir. ¿Qué ustedes han consensuado, quizás viendo otras experiencias en América Latina? Claro, Roberto, lo primero que creo que también es valiente por parte de las decisiones de las autoridades gubernamentales, como el año pasado tomaron la firme convicción de continuar con el proceso educativo, haber anunciado el propio presidente de la República, desde el Ministerio de Educación, en un hecho histórico de nuestro punto de vista, un hito, un símbolo, que el presidente de la República fuese al Ministerio de Educación y junto al ministro de Educación declarara la presencialidad para este año escolar, es todo un síntoma y un liderazgo al más alto nivel para que la educación intente volver a los procesos los más normales posibles. Esto no quiere decir que si se detectan algunos focos de contagio, como la situación es dinámica, se tenga que hacer decisiones de cerrar por un periodo relacionado con las cuarentenas obligatorias. Pero el sistema va a estar presencial en funcionamiento. Y después recalcar algunos detalles que a veces pasan como noticias poco enfatizadas desde mi perspectiva en la República Dominicana, donde a veces se destaca más los aspectos negativos, pero hay un dato muy positivo que es el nivel de vacunación que tiene el país. Está en el podio de América Latina después de Uruguay y Chile, con una situación compleja además, superando a países como México, Argentina, Perú, Colombia y algunos estados de los Estados Unidos. Esto le da un nivel de inoculación a la población muy importante que permite ir a actividades de carácter presencial con protocolos. Esto sigue siendo lo que aprendimos ya como un mantra: el distanciamiento, los hábitos de higiene y el uso de mascarillas. El uso de mascarillas, más que nada en los niños menores de 12 años, es para crear un hábito y para crear conciencia, pero en los niños ya la ciencia fue concluyente que el virus no genera ningún efecto drástico, digamos, de consecuencias fatales, y al mismo tiempo ya se sabe que el niño no lleva el contagio a los adultos mayores. Esto es dictámenes del Instituto Pasteur o del Centro de Enfermedades Infectacontagiosas de los Estados Unidos. De modo que hoy están dadas las condiciones para crear la presencialidad. Y no olvidar que el país también, otra muy buena noticia que tuvo fue haber sido el primero de todas las Américas en tener el 100% de su personal docente vacunado. Hoy le da una cierta tranquilidad. Se está, creo que, aplicando ya la tercera dosis, que es recomendable para justamente fortalecer los niveles de inmunidad de la población, producto de que Sinovac, que ha sido la vacuna mayoritaria que se ha administrado en el país, tiene un plazo menor al previsto en la vigencia de su efectividad y por tanto es necesario respaldar con una de las vacunas que se ha posicionado como la mayor efectiva, que es Pfizer. Así entiendo que se está trabajando en República Dominicana. Por eso nosotros estimulamos a asistir, a que la familia pierda el miedo, hay que trabajar y aprender a coexistir con esta realidad que es parte de un nuevo modo de hacer las cosas, pero que la educación necesita imprescindiblemente de aspectos y elementos presenciales. Darwin, se va a seguir trabajando en todos los procesos que quizá no hicieron que el tema de las clases
televisadas o a distancia o virtuales no tuvieran el efecto que tuvieron porque no había alcance de Internet o no estaba la infraestructura preparada o los mismos técnicos de educación no sabían cómo enfrentarse a la transformación de los famosos cuadernillos para convertirlos en un material audiovisual. Eso se abandona, se deja de un lado todo el know-how, o se va a seguir trabajando. Muy buena pregunta, porque desde la perspectiva nuestra la educación producto del COVID cambia para siempre y los modelos híbridos van a formar parte de la propuesta pedagógica renovada. De hecho, hace muy poco tiempo, hace una semana tan solo, el Consejo Nacional de Educación aprobó ejercicios de adecuación curricular para contemplar justamente estas nuevas realidades. Además, hay un capital que el país hoy tiene de contenido de muy alta calidad que tiene que ser utilizado aún en las clases presenciales. El punto es que, dadas las características estructurales, esos elementos en sí mismos no generaban el efecto. La presencialidad sigue siendo un elemento clave porque la educación es un hecho social. No es simplemente aprender contenidos, es también aprender a ser ciudadano, a coexistir, a compartir espacios, y esto necesariamente requiere de la sociabilidad. Los niños hoy lo reclaman, los adolescentes piden a gritos volver a sus centros educativos, a convivir con sus compañeros. No olvidemos los efectos que hablamos en alguna ocasión con ustedes, colaterales de esta pandemia, sobre la salud mental, sobre los problemas relacionados a las emociones, al estado de ánimo de esos estudiantes, que imagínense en la adolescencia, cuando es tan importante tu referencia con tu grupo, con los primeros amores, que ese periodo de tu vida se haya cerrado sin contacto con pares. Me parece espectacular lo que dice. Creo que todo lo que ha dicho, como siempre, subrayando la importancia de esa evaluación inicial, ya que no se hizo antes, bueno, hacerla empezando el curso. Y subrayo estas cosas, los protocolos para ir a las aulas, etcétera, porque independientemente de las decisiones y medidas que tome el Ministerio de Educación en el reinicio del curso escolar presencial, hay un rol importante que ese no se cederá nunca, que es el papel de la familia. Que es importante que usted esté arriba de su chiquito y de su chiquita, independientemente de lo que le toque y la responsabilidad que toque a la escuela. Como bien decía el profesor Darwin, los avances que tenemos no son por, sino a pesar de, pero parte de ese complemento importante de la formación de nuestros niños también recae en los padres. Nos corresponde a todos. Gracias, profesor. Gracias, Darwin. Gracias a ustedes, como siempre. Gracias. Después usted hará sus cuentos de cuando sus años mozos y cómo era su experiencia en la escuela, pero se quedará para otra... Para la próxima oportunidad. Para la próxima capítulo, para que la segunda gente temporada. Conecte, ¿no? Pero seguro que es mucho más aburrido que el suyo, Roberto. ¡No! Que eso sí no tiene nombre.